Tío, debe de haber un podcast por ahí que lo llevan un escritor y un rapero. ¿Así, eh? ¿Y de dónde son? Pues ni idea, creo que por Valencia, por ahí, pero Anda. vamos, no me suenan para nada. Mm. ¿Y son conocidos o...? Creo que se llaman Academia de la Biblia, algo así. Mm. Pinta bien, ¿no? Igual podríamos invitarles incluso. Sí, la verdad que no sería mala, pero bueno, antes vendría José Chacón, está claro. Hombre, por supuesto, por supuesto. Ujú. ¿Y qué es lo que dices que andas escuchando? Pues, tío, este grupo es de lo mejor, o sea, tienes que oírlo. La verdad es que este libro también está bastante interesante. ¿Quieres saber qué es Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas. Nada de lo que abraza tu pensamiento. Estas palabras las escribió Agustín de Hipona, uno de los pensadores más influyentes de los primeros siglos del cristianismo y del pensamiento occidental, y creo que reflejan muy bien la gran paradoja que acompaña a la propia idea de Dios. Un Dios que se nos presenta como un misterio, algo oculto, que nos trasciende, al que solo podemos acercarnos a tientas. Sin embargo, aunque reconocemos nuestra incapacidad para comprender a Dios, los seres humanos seguimos hablando de ello. El propio Agustín derramó litros de tinta al respecto. La pregunta es, ¿por qué hablar de algo que nos trasciende? ¿Tiene sentido hablar de Dios? Para poder responder a estas preguntas, vamos a hacer un gran viaje en el tiempo. En estos primeros episodios de Paradoxa, vamos a poner las bases que nos permitirán desarrollar otros temas con mayor profundidad. Todo eso llegará. Paciencia. Pero como ya anunciábamos, no queremos dar nada por sentado. Así que agarraos al asiento, porque estamos a punto de despegar. Y vamos a empezar por el principio, por una revolución que cambió el rumbo de los seres humanos por completo. A ver, Joseba, pero ¿qué profundidad es esta? O Ahí sea, va. nada más empezar y esta intensidad, esta profundidad, ¿de dónde viene? Buenos días por las mañanas. Buenos días. O sea, ya veo que no hemos tardado demasiado en empezar con el episodio 1. La verdad que dijimos que uno al mes y no han pasado ni 15 días y aquí está el siguiente. Ya está, nos hemos calentado, como dijimos, y no Totalmente. nos hemos podido resistir. Totalmente. Porque bueno, el episodio 0, ¿no? Donde hicimos la bienvenida a este podcast, ha tenido una buena acogida, La ¿verdad? verdad es que yo estoy muy sorprendido. Porque suscriptores, ¿cómo andamos? Yo creo que unos 5 o así, ¿eh? 5, bueno. Tremendo. Esto es un despegue, Vamos, vamos. o Y, sea, y visualizaciones, ¿cómo andamos? Pues unas 30, 40 creo que andaba por ahí. Bueno, o o sea, que las yo, expectativas yo estoy alucinando. O se sea, han superado creo con que me ha creces, visto ¿no? hasta mi madre. O sea, estoy ¿Qué me súper estás orgulloso. diciendo? ¿Qué me Sí, sí, estás sí, diciendo? O sí. sea, bueno, entonces ya nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Tremendo. Lo siguiente. Tremendo, O o sea, sea- si hemos conseguido eso, bueno, pues en ese sentido estamos súper contentos y algunos nos habéis preguntado, Gracias a todos. nos habéis dicho, oye, vosotros que sois de Bilbao, que sois de la Villa, que sois Importante. de la Capi Importante Mundial, eso. que tenéis el euskera, ¿cómo se dice en euskera paradoja? Y hemos estado ahí investigando, ¿verdad? Y ¿cuál ha sido Sorprendidos. nuestra sorpresa? Que Anonadado me hallo. efectivamente, o sea, se escribe igual que en latín, se dice en euskera paradoxa. Oye, pues, ahí lo tienes. Ahí está. Claro, ahora tenemos un gran dilema porque no sabemos si el título de nuestro podcast está en latín o en euskera. Bueno, quizá tengamos que convivir con esa tensión, ¿no? De la que Esa hablábamos tensión va a el otro perseguirnos, ¿eh? día. Ahí os la dejamos. Ahí está. Y hablando de nuestro idioma, que venga, vamos a fardar un poquito del euskera. Espacio patrocinado por el gobierno vasco. Eso es. ¿Tú sabías, por Euskaltzaindia, ¿tú sabías que el euskera es el idioma europeo vivo más antiguo? ¿Cómo te quedas? Eso, me dijeron que lo hablaban Adán y Eva, de hecho, ¿no? Adán y Eva, pues no te quepa la menor duda de que seguramente sea así. Claro que sí. Y hablando de el gran viaje que estabas hablando al principio, Mm. vamos a ir al inicio de todo. ¿Tú sabes cuántos años tiene nuestro universo? Pues bueno, depende a quién se lo preguntes, ¿no? Nah, es broma, es broma. Vamos a preguntárselo a los científicos Está bien, está bien. que tienen algo de consenso. Ellos dicen que año arriba, año abajo, el universo tiene alrededor de 13.770 millones de Ojo, años. casi nada.
¿Y tú sabes cuánto llevamos nosotros aquí en la Tierra? Pues prácticamente desde antes de ayer, en torno a unos 200.000 años. Wow. Y fue alrededor de 70.000 años cuando los seres humanos experimentamos una revolución sin precedentes. Esa revolución de la que hablabas al principio, una revolución cognitiva, una revolución de la mente. Y es que no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los factores que propiciaron este primer gran cambio. Algunos hablan de que fue nuestra capacidad de poder utilizar nuestras dos manos y en ese momento las herramientas, hacer ¿no? herramientas, utilizarlas. Otros hablan del fuego, de nuestra capacidad de dominarlo. Como este Fíjate de aquí. si lo dominamos, que aquí tenemos Ojo. la primera hoguera de la historia, ¿eh? Tremenda hoguera esta. Increíble, perfecto. Y bueno, fuera como fuera, lo que sí está claro es que nuestra mente experimentó un desarrollo sin precedentes. Las conexiones de nuestro cerebro cambiaron de tal manera que empezamos a pensar y a comunicarnos de manera más compleja, empezando a utilizar un lenguaje muy diferente. Es bien sabido que no somos los únicos que nos comunicamos. O sea, muchos animales utilizan también un tipo de lenguaje sofisticado para comunicarse entre ellos. Incluso el lenguaje vocal, como algunos bonobos que lo utilizan. Mejor no imitamos, ¿no? Al bonobo. No, vamos a hacer la imitación por... Vale, yo había practicado, pero bueno. Sí. Por el bien de nuestros oyentes. Me parece bien. ¿Qué es lo que hacía que este nuevo lenguaje fuera tan especial? Pues mira, hay 3 teorías. La primera habla de que nuestro lenguaje se convirtió en un lenguaje muy flexible. Empezamos a utilizar muchas vocales, consonantes, y entonces fuimos capaces de describir con mayor detalle nuestra realidad. Con más complejidad, ¿no? Eso es. Y entonces empezamos a describir lo que veíamos en el mundo. La segunda teoría, que se llama la variante del chismorreo, muy curioso. Esa nos gusta aquí en España, yo creo. Sí, muchísimo. Claro, esta teoría habla de que esto ocurrió porque ya empezamos a hablar sobre nosotros. Era más importante saber quién nos odiaba dentro del grupo, quién era generoso, quién estaba dispuesto a ayudarte, que quizá lo externo, ¿no? Era muy importante saber los lazos sociales que había en las comunidades. En plan la vieja del visillo, ¿no? Eso es, ahí aparece. Ahí está, ahí nace la vieja del visillo. Vale, tremendo. Y luego la tercera teoría, que es la que queremos meternos, es la capacidad de transmitir información acerca de lo que no existe en el mundo físico. Vale, o sea, te refieres a realidades que estarían más allá de lo que podemos percibir, ¿no? Más allá de nuestra vista, de nuestro tacto. Eso es la capacidad de hablar sobre ficciones, sobre narrativas, sobre la capacidad de contarnos historias. Esta es la característica fundamental de nuestro lenguaje. ¿Y qué ejemplos podrían ser esas historias o esas narrativas? Pues podríamos hablar de las leyes. Las leyes realmente es una narrativa que hemos creado pues, para convivir. Los derechos humanos también es una ficción. Las naciones, las empresas. Bueno, hay multitud de ejemplos. Muchos ejemplos. Incluso esto que vemos aquí, un billete de 50, esto también es una narrativa. ¿Me la cuentas? No, esta historia mejor me la quedo yo. Me la voy a quedar yo. De hecho, mira, hablando de historias y de series, hay una que está ahora en boca de todos que habla de esto, de la ficción del dinero, que es La Casa de Papel. Última temporada. Esa última temporada... ¿Cómo la has visto? Tremendo. Bien, pero no digas Tremendo. más. No digo más. No vamos a spoilear. Cierro mi boca aquí mismo. Y es que hace entre 70.000 y 30.000 años aparecen por primera vez las leyendas y los mitos. Aparecen los relatos. Oh. Hasta entonces, Joseba, podíamos decir, cuidado con la serpiente. ¿Cómo está? Bueno, esta serpiente, madre mía, ha aparecido aquí de repente. ¿Qué ha pasado? Ojo. ¿Qué ha pasado? Cuidado con ella, ¿eh? Está muy cerca, ¿eh? Al principio solo podíamos decir eso. Podíamos decir, cuidado, una serpiente. Después, ¿qué llegamos a decir? Pues está ahí, ¿eh? Está ahí en los libros. Está muy cerca de mí. Cuidado, hay una serpiente en el huerto junto al arbusto en los libros. Ese ya fue un lenguaje flexible, ¿no? Ya éramos capaces de describir con más detalle. Y finalmente, ¿qué es lo que logramos decir? Pues llegamos a decir, cuidado, no te acerques a la serpiente, recuerda que es el espíritu del engaño. Y aquí entra el relato, aquí entra la ficción. La creación de estas narrativas no solo nos ha permitido
imaginar cosas de forma particular, sino que además lo hemos podido hacer de manera Grupal, ¿no? de manera colectiva. Y este es el gran poder de nuestro lenguaje. Es el motivo por el que hemos logrado estar en la cúspide. Los relatos compartidos nos han capacitado para poder cooperar de manera flexible con un número incontable de extraños. Nos han capacitado para poder cooperar de manera flexible con un número incontable de extraños. ¿Tú sabías que en un grupo social unido y cohesionado solo puede ser posible si son un máximo de 150 personas? Ahora entiendo todo. Por eso los Pokémon, ¿no? La primera edición de Pokémon, 150. Claro, los Pokémon. Ah, Solo eran 150, por algo era, ¿no? me acabas de iluminar la infancia. Tremendo. Ahora lo entiendes todo. Ahora entiendo todo. Ahí está el umbral. Si no se llega a los 150, digamos que el lenguaje del chismorreo del que hablábamos antes, pues todavía funciona. Pero a partir de ahí ya claro, si cuesta los más, ¿no? excedes, Demasiado el grupo chisme ya. Ya demasiado. Ya no sabes ni de qué me estás hablando, ¿no? Eso, o sea, Pepito, ¿no? Pero ¿quién es que ese? Ni le conozco. Claro. Entonces ya, Claro. si lo excedes, el grupo ya se resiste, tiende a dividirse o extinguirse. Entonces, ¿cómo logramos cruzar este umbral y crear pueblos, ciudades, imperios y gobiernos que junten a y tanta que gente, ¿no? cohesionen a tantas personas, ¿no? A millones de personas? Pues el secreto está aquí. El secreto está en la ficción, en los relatos. Miles de extraños, como decíamos, pueden trabajar de manera exitosa si creen en relatos y mitos comunes. Como decíamos antes, ¿no? Como el dinero, las naciones, los La Constitución, estados. ¿no? Claro, la Constitución, fíjate que casi es más importante el relato de una Constitución para un pueblo, para una nación, que quizás su propio territorio, ¿no? Entonces, fíjate que no existen más allá, si lo pensamos bien, no existen más allá de la imaginación colectiva de las personas. Pero aún así, ¿no? Son fundamentales. Claro, la pregunta puede ser, ¿no? ¿Cómo hemos logrado que todo esto exista, ¿no? ¿En qué momento ha aparecido, ¿no? todo Claro, esto? cómo hemos logrado que exista el euro, cómo hemos logrado crear los derechos humanos, cómo hemos logrado inventar las leyes. Porque claro, solo con contarlo no basta, o sea, no podemos solo contar las historias. Para que sea efectivo y logre la cohesión, la confianza, la cooperación social entre millones de extraños, es fundamental convencer a todos de que crean, de que confíen en estas historias. Tiene que ser compartida. Eso es, si no, se queda en papel mojado. Y mira, una realidad imaginada no es una mentira, es simplemente una realidad imaginada. A diferencia de la mentira, como dijera Harari, el autor de Sapiens, que tenemos aquí en el setup, una realidad imaginada es algo en lo que todos creen, y mientras esta creencia compartida persista, la realidad imaginada ejerce una gran fuerza en el mundo. Claro, entonces realmente no tiene mucho sentido andar preguntándose si es verdad, si es mentira. O sea, esas preguntas no son las importantes, ¿no? Lo que importa es qué función ejerce, ¿no? Eso es. En la sociedad. En nuestro mundo, así es. De hecho, desde esta gran revolución vivimos en una realidad dual. Por un lado, tenemos la realidad objetiva, que es lo que podemos tocar, los animales, serpiente, la ¿no? naturaleza. Un libro. Eso es. Y por otro lado, la realidad imaginada, ¿no? Las naciones, las corporaciones, las empresas, el dinero. Entonces, bueno. Claro, ¿cómo interactúan, ¿no? Al final la pregunta sería cómo interactúan esos dos mundos, ¿no? Esas dos realidades, ¿no? Sí, lo objetivo y lo imaginado. ¿Cómo? Es muy curioso porque, claro, con el paso del tiempo, la realidad imaginada ha ido cogiendo más y más fuerza hasta el punto de que la supervivencia de bosques, animales, de nuestro ecosistema, del planeta Tierra, fíjate que depende más de las naciones, de las corporaciones y de las leyes. Es muy curioso. Es como solemos decir, ¿no? Esa frase de que la realidad supera la ficción. Sí, sí. Aquí podríamos decir que es como si la ficción dominara a la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, esta capacidad de contarnos historias no solo nos ayuda a cooperar con miles de extraños de manera efectiva, sino que además nos ayuda a adaptarnos rápidamente a nuevos retos y desafíos sociales. Nos ayuda a aceptar el cambio, ¿no? A acoger el cambio. Mucho más natural. La manera en la que la gente coopera puede ser alterada de manera drástica e instantánea. Solo hace falta cambiar el relato, solo hace falta cambiar la narrativa. Una nueva narrativa.
De hecho, mira, hablando de chismorreos, a mí me han dicho que tú eres protestante, ¿puede ser? Ese chascarrillo que me ha llegado, ¿están en lo cierto? Qué insulto más gratuito, ¿no? Vaya fama que tengo. Tienes una fama Todos chascarrillos por ahí. de protestón total. Madre Esa es mía. la fama que tienes. Voy a buscar esos 150, ¿eh? Los vas a buscar a todos. Pues mira, el siguiente, si eso es cierto, si es cierto que eres protestante, el siguiente relato te va a encantar. A ver, mira, sorpréndeme. Cuando Lutero clava las famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, MLK. aquí vuelve a aparecer. Ah, vale. Yo creo que va a aparecer en todos los episodios. ¿Verdad? Es un fiel. Es un fiel. Fíjate que cuando él está clavando esas 95 tesis, él, sin saberlo muy bien, está creando, está haciendo una nueva narración, un nuevo relato. Y ese cambio ocurrió en cuestión de pocos años, realmente. De hecho, bueno, fíjate si nos gusta esto de los relatos, de crear relatos, que según los historiadores, eso de que Lutero clavara las tesis en la puertita está un poco en duda, ¿eh? Pero bueno, esto vamos a dejarlo para el podcast del Día de la Reforma. Venga, perfecto. ¿Para el 31 de octubre? Apuntamos. Venga, Apunto aquí en mi libreta imaginaria. Pues ahí lo dejamos. Muy bien. ¿Y con la Revolución Francesa qué pasó? Pues parecido, ¿no? 1789, ¿no? Ahí vemos cómo, claro, el pueblo, en ese caso, pasa de creer en la divinidad de los reyes a creer en su soberanía también en unos pocos meses, ¿no? En cuestión de meses vivieron un cambio... Un cambio de narrativa total. Sin precedentes. Y hay un ejemplo que me gusta mucho. Vamos a imaginarnos a una niña alemana, ¿vale? Una niña que ha nacido en 1900 y que haya vivido 100 años. Pues mira, habría pasado su infancia en el imperio de Guillermo II, luego siendo adulta habría vivido la República de Weimar, el nazismo y la Alemania oriental comunista, pero es que tras la caída del muro de Berlín en 1989, esta mujer habría muerto siendo ciudadana de una Alemania democrática y reunificada. Fíjate, sin haber sufrido ningún cambio importante en su ADN, esta mujer habría pasado por 5 sistemas sociopolíticos muy diferentes. Casi nada. Y claro, y al final todo como consecuencia de unos relatos y unas narrativas compartidas, ¿no? Eso es, que han ido cambiando, pero han cambiado completamente la vida de esa persona, ¿no? Eso es. Mientras que el comportamiento de otros animales sociales está muy determinado en gran parte por sus genes y por factores ambientales, los seres humanos es como que gracias a esto hemos sido capaces de atajar los cambios del genoma y acelerar nuestra capacidad de cooperar gracias a esas ficciones compartidas. Mientras que los comportamientos y los patrones de nuestros antecesores permanecieron inalterables durante miles de años, nosotros podemos adaptarnos a cambios sociales, a cambios políticos y económicos en cuestión de décadas. Y todo gracias a simples relatos, aparentemente. Fíjate, y esta fue la segunda consecuencia de nuestra capacidad de contarnos historias, adaptarnos rápidamente a nuevos retos y desafíos sociales. A partir de esta revolución de la mente de la que estamos hablando, como dijera Yuval Noah Harari otra vez, la historia le declaró la independencia a la biología. Y es que a partir de este momento, para comprender y entender nuestro desarrollo, fíjate, será más importante saber qué relatos nos contamos los unos a los otros que entender nuestra biología. Si solo tratáramos de comprendernos desde un punto de vista biológico, sería como si un periodista deportivo narrara un partido de baloncesto, detallando simplemente y describiendo la cancha de juego. Pues aquí hay una canasta, aquí hay unas líneas, en lugar de narrar las interacciones de los jugadores, ¿no? De los lanzamientos, los triples, las faltas. Interesante, o sea, fíjate hasta qué punto son importantes, ¿no? Las historias que compartimos, los relatos que tenemos en común. O sea, no solo nos han permitido unirnos en grandes grupos y cohesionarnos, sino que también nos han ayudado a adaptarnos a todos esos cambios de la historia, ¿no? Eso es. Qué fuerza tienen, ¿verdad? Sí. Las ficciones. Y claro, esta idea nos lleva a plantearnos ciertas preguntas en relación a la fe y la espiritualidad, ¿no? Que es de lo que va este podcast. ¿Qué pasa con la religión? ¿Es también un relato compartido? ¿Es una realidad imaginada? ¿O vamos a ser algo más provocativos? Y como titula el episodio de hoy, ¿hemos inventado a Dios? La verdad que son preguntas muy interesantes, además de provocativas, si quieres.
Y creo que no podemos esconderlas bajo la manta, realmente. No. De hecho, bueno, ha habido diversas investigaciones científicas al respecto sobre este tema y no queremos entrar hoy en grandes detalles, no somos expertos ni mucho menos, pero bueno, sí creo que podemos poner sobre la mesa algunas ideas interesantes que nos van a poder ayudar a seguir profundizando en este tema de la fe y la espiritualidad. Y un área que ha trabajado el tema del origen de la religiosidad bastante a fondo es la llamada ciencia cognitiva, que básicamente lo que hace es estudiar el funcionamiento de nuestra mente. ¿Y estos también se han metido con el tema de la religiosidad y su Sí. origen? Sí, la verdad que en sus investigaciones hay muchos científicos cognitivos que han llegado a una conclusión clara, y es la siguiente. Los seres humanos somos religiosos y espirituales por naturaleza. Lo tenemos dentro. Está súper inserto en nosotros. La pregunta es ¿por qué? Claro, ¿qué fue lo que hizo que empezáramos a hablar de seres trascendentes, de cosas que están más allá de nosotros mismos, ¿no? Claro, en última instancia, ¿qué es lo que impulsó, ¿no? La religiosidad humana. Claro, ¿dónde está ese origen? Y bueno, hay diversas teorías, pero una de las más extendidas y que tiene mayor aceptación y consenso en la comunidad científica es la del llamado dispositivo de detección hipersensible de agentes, DDHA. Bueno, pero a ver, este nombre parece más el nombre de un arma de destrucción masiva que otra cosa. No. O sea, no es ningún dispositivo de las películas de Men in Black ¿No? ni nada de eso. Vale, No. me quedo más tranquilo. Básicamente, el DDHA, ¿vale? Vamos a decirlo así para que sea más Rapidito. fácil. DDHA es un mecanismo que los seres humanos tenemos para poder detectar agentes externos a nuestro alrededor. Muy interesante. O sea, es como si fuera una especie de radar, ¿verdad? Eso es, como una especie de radar. Eso es una buena ilustración. De hecho, vamos a poner un ejemplo concreto para entenderlo mejor. Vamos a hacer un relato. Venga, vamos allá. Imagínate que nos adentramos en un bosque por la noche, ¿vale? Tú y yo. Y que de repente notamos un rostro que nos vigila ahí entre los árboles. Uy. ¿Vale? Eso haría activar nuestro DDHA. Ujú. Nuestro corazón empezaría a segregar adrenalina, nuestros músculos se tensarían, el corazón empezaría a bombear cada vez más rápido, más sangre. De alguna manera nos estaríamos preparando bien para salir pitando o bien Viendo. para entrar en combate. acción. Entonces tú, que eres más valiente, te acercarías a ese rostro que está ahí entre los árboles, No lo sé. ahí dispuesto a repartir estopa. Vamos allá. Pero sorpresa, al llegar te encuentras con que ese supuesto rostro no es más que un árbol con cierta forma de cara humana. Me quedo más tranquilo ahora. Te quedas más tranquilo ya, el susto se pasa por un momento. Menos mal. Claro, así es como funciona este radar, ¿no? Es un mecanismo evolutivo que realmente nos ha permitido sobrevivir como especie, aunque muchas veces nos lleva a errores, nos lleva a estos falsos positivos. Claro. Vemos cosas donde realmente no las hay, pero evidentemente cualquier falso positivo es mejor que acabar devorado por una bestia o asaltado por un bandido, vaya. Sin duda, mucho mejor. Mucho mejor. Pues mira por dónde. Para gran parte de los científicos cognitivos, el DDHA sería el primer ingrediente para explicar el desarrollo de la religiosidad humana, de esa creencia en seres trascendentes. El DDHA habría sido el primer motor que llevó a los seres humanos a percibir realidades que estaban más allá de ellos mismos, aunque fueran realidades imaginadas, vaya. Vale, pero antes de que empecemos a perder suscriptores y ganar dislikes, esta teoría científica realmente no está diciendo nada acerca de la existencia de Dios, ¿verdad? Eso es, esto es importante dejarlo claro. O sea, esto no está diciendo nada ni a favor ni en contra de la existencia de Dios. Es más, y esto hay que decirlo, ninguna teoría científica lo hace ni lo va a hacer. Claro. Dios no es una categoría que el método científico pueda abordar. Entonces, bueno, yo creo que a veces parece que entre los creyentes nos acercamos con sospecha a los descubrimientos de la Nos ciencia. cuesta a veces. Sí, tenemos ahí como cierta resistencia, como si tuviéramos algo que perder en ello. Pero bueno, yo creo que en este podcast queremos dejar también claro que fe y ciencia Por supuesto. pueden convivir, pueden ir de la mano perfectamente sin ningún problema. Exacto. Y O sea, cuántos grandes científicos han sido, son y Exactamente. serán hombres y mujeres de fe, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, yo creo que si la ciencia hace que nuestra fe se tambalee, oye, quizás deberíamos preguntarnos dónde hemos puesto nuestra fe, sobre qué fundamento. Porque igual, no sé, igual está en el lugar equivocado. Podría ser. En fin, haremos un podcast sobre ciencia y fe. Otro podcast, perfecto. Yo sigo apuntando. Libreta imaginaria. Lo Ahí va. apuntamos ahí. De hecho, fíjate si es curioso que uno de los principales investigadores de todo esto del DDHA, un científico cognitivo, Ujú. es cristiano y se llama Justin Barrett. Curioso. Y él dice lo siguiente, ¿no? Porque a él le preguntan, claro, estás investigando estas cosas y esto cómo lo concilias con tu fe, ¿no? Ujú. Y él dice lo siguiente, me parece muy interesante. Dice, tener una explicación científica para fenómenos mentales no significa que dejemos de creer en ellos. Ujú.
Imaginad que la ciencia desarrolla una teoría para explicar por qué yo creo que mi esposa me ama. ¿Debería por ello dejar de creer que ella me ama? Muy buena ilustración, tal cual. La verdad es que yo creo que lo dice muy clarito. Pero claro, el DDHA puede explicar por sí solo esta teoría el origen de la religiosidad. Claro, no, desde luego que no. Realmente este solo sería un primer ingrediente. Según los científicos cognitivos, en el desarrollo de la religiosidad humana entró en juego otro elemento muy importante. Y vamos a explicarlo recuperando otra vez la historieta de antes, si te parece. Volvemos al relato. Eso es. Al relato. Imagínate que al día siguiente, ¿vale? Después de ese sustaco en el bosque, decidimos volver a ir. Venga, que somos Porque valientes, que somos de Bilbao. Nos va el morbo, eso es. Eso Pero es. vamos por la mañana, Vale. cuando hace sol. Venga, mejor. Eso es. Y entonces nos acercamos a ese árbol que tanto susto nos dio la noche anterior y vamos a echarle un ojo. Y de repente comprobamos que efectivamente este árbol tiene ciertas marcas, ciertas hendiduras que hacen que parezca un ser humano. O sea, tiene una cara que parece una cara humana. Parece que estemos ahí nosotros. Eso es. Y aquí es donde entra en juego este segundo ingrediente que se llama la teoría de la mente. Básicamente, esto significa que nuestra mente nos hace interpretar la realidad a la luz de nuestra propia conciencia, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. De nuestro, como decíamos el otro día, ¿no? Con nuestro esquema y con nuestro mapa, así Eso lo es, vemos. eso es, eso es. Entonces, claro, esto es lo que hace que en ciertas ocasiones creamos ver un rostro pues en un árbol, en una nube, en una pared. Una pared. En el Gotelé, por ejemplo. Bueno. ¿Quién no ha visto una cara en el Gotelé? ¿Quién no lo ha visto? O sea, Pregunta para nuestros seguidores. a ver si va a estar ahí ahora el origen de la religiosidad. Ojo, en el Gotelé. Ojo que el Cuidado. Gotelé ha estado muy minusvalorado, ¿eh? Bueno, y en definitiva, la teoría de la mente lo que nos explica es, ¿no?, esta tendencia que tenemos a humanizar esos rostros, ¿no?, esas figuras. Les atribuimos nuestros pensamientos, nuestras emociones. Lo que en el lenguaje técnico se dice que les dotamos de un carácter antropomórfico. Lo antropomorfizamos. Tal cual. Esto, es difícil esta esto palabra, hay que repetir unas cuantas veces, ¿eh? En fin, este mecanismo fue el que hizo que nuestros antepasados comenzaran a atribuir conciencia y voluntad a esos elementos de la naturaleza que parecían tener voluntad propia. Y así es como fue surgiendo la creencia en fuerzas o seres vinculados a la naturaleza. Pero claro, nos sigue faltando algo aquí. Porque ¿cómo se pasa de una mera creencia o una intuición a una religión compartida y transmitida de generación en generación? Claro, y aquí es donde entra de nuevo en juego el tercer elemento, ¿no? Del cual ya hemos hablado, que son los relatos compartidos. Con la ayuda de las ficciones y las narrativas, pues la creencia de unos pocos se convierte en una creencia grupal por toda la comunidad, ¿no? Exacto, por toda la tribu. algo compartido, eso es. Y estas tribus, gracias a estas historias compartidas, comenzaron a hablar, pues eso, del espíritu de la caza, del espíritu de la tormenta, del fuego, del viento. Eso es, de alguna manera lo que ocurre aquí es que la naturaleza va adquiriendo un carácter sagrado. Progresivamente todo se va llenando de un ambiente sagrado. El mundo natural parece tener voluntad propia y de aquí es donde surge lo que llamamos animismo. Animismo, ¿no? Que es básicamente, viene a significar que todo lo que nos rodea, los animales, los lugares, pues todo ello tiene conciencia, tiene sentimientos, tiene pensamientos. Eso es. Y les atribuimos características humanas. Por lo que entendemos que también pueden comunicarse con nosotros. Eso es. De alguna manera la realidad se va llenando así de todas estas fuerzas y nosotros queremos relacionarnos con ellas, porque las vemos como nosotros, como seres con voluntad. Y entonces aquí empieza a surgir algo muy curioso, que son los intercambios, las llamadas ofrendas. Y nacen con el deseo de establecer un vínculo, una conexión con estos seres. En el capítulo anterior decíamos que para poder comprender y conocer algo que está más allá de nosotros mismos, necesitamos ponerle un nombre. Y justo esto fue lo que hicimos con estas fuerzas también. Las empezamos a personalizar, les dimos un nombre concreto y les atribuimos una personalidad. Y al hacer eso, al nombrarlas, tratábamos de controlarlas, de hacerlas más comprensibles. Y bueno, en la antigua Mesopotamia, por ejemplo, una de las primeras cunas de la civilización, surgió la civilización sumeria. Y para los sumerios, pues por ejemplo, Anu era el dios padre de los cielos, Enki era el dios de la tierra, Enlil era el dios del viento, Baal era el dios de la lluvia y de la tormenta. Y así podríamos ir atravesando las distintas civilizaciones y nos encontraríamos lo mismo. Da igual la época, da igual el área geográfica, veríamos esta misma constante. La necesidad humana de nombrar a estas fuerzas, de personalizarlas, de dotarles un significado, ¿no?, a todos estos seres que están más allá de nuestro control.
Y realmente esta personalización, este ponerle nombre, coincidió con otro cambio muy importante en la historia de los seres humanos. Cuando los seres humanos abandonamos la caza, abandonamos la recolección y nos convertimos en agricultores y en ganaderos. Aquí viene la famosa revolución agrícola, ¿verdad? Eso Que es. hizo que nuestra relación con el mundo, con lo que nos rodea, con la naturaleza, pues cambiara por completo, ¿no? Totalmente. Pasamos de estar, digamos, insertados en un ciclo dentro de ella a, de alguna manera, separarnos y empezar a dominarla, ¿no? Eso es. Básicamente pasamos de convivir eso con la naturaleza a dominarla, sí. Mm. Y eso hizo que nuestra relación cambiara también con estas fuerzas. Estas fuerzas formaban parte de ese ambiente natural, estaban ahí, ¿no? En el bosque, en el río. Pero claro, de repente nosotros salimos de ahí y nuestra relación con esos seres cambia. Al distanciarnos de la naturaleza, empezamos a ver a estas fuerzas no ya de una manera horizontal, sino más vertical, más dependiente cada vez. Ujú. Y eso hizo que en la conciencia colectiva de nuestros antepasados se fuera fraguando una idea. Tenemos que hacer que estas fuerzas estén de nuestro lado. Claro, pusimos el foco en quizá que el punto estuviera más en ganarnos su favor, ¿no? Eso es. Ya no se daba por hecho. Ahora había que hacer algo. Mm, Ya no se veían tan cerca. interesante. Entonces surge esta idea de, bueno, la próxima vez que tengamos una cosecha, en vez de consumirla por completo o almacenarla, lo que vamos a hacer es coger una parte y la vamos a ofrecer. Se la vamos a ofrecer a estas fuerzas para intentar de esa manera obtener su favor. Con el tiempo, en las distintas culturas humanas, se desarrolló esta noción del sacrificio. Apartar una parte de los beneficios obtenidos para poder ofrecérsela a estas fuerzas superiores. Y antes de seguir, Mm. ¿qué diferencias hay, si es que las hay, entre el término de las ofrendas con los sacrificios? Es muy interesante porque la ofrenda tiene una clave más horizontal. La ofrenda nace más en el entorno del animismo, como hemos dicho antes, y surge Vale. como un concepto de regalo, de devolver lo que ha sido quitado. Si, por Ujú. ejemplo, estabas en una poza y pescabas un pez, tenías que devolver algo Ujú. por lo que habías quitado, pero era una relación muy horizontal, muy Ujú. cercana, tú. de tú a tú. En cambio, cuando se introduce la noción del sacrificio, ya es una clave vertical. Vale, es como aquí ya es una relación más dependiente Totalmente. de ganarnos el favor, como decíamos antes, Eso ¿no? es. Vale. Claro, la pregunta es, ¿dónde pueden estar estos dioses? Porque si ya no están con nosotros, si ahora nos hemos montado un centro urbano con nuestra granja, tal y cual, ¿dónde están ahora estos dioses? Buena pregunta. En principio parece ser que podrían estar arriba, ¿no? Claro, la intuición nos iba a pensar que están arriba, ¿no? El sol, la luna, las estrellas están arriba. El viento parece que viene de lo la alto. lluvia cae de lo alto. Mm. Claro, la intuición nos hace pensar en que están encima de nosotros, ¿no? Claro, eso hace que poco a poco surja otra idea, que es la idea del altar. La idea del altar. Juntar unas pilas de rocas, ¿no? Sobre las que depositas lo que quieres sacrificar. Claro, ¿y dónde se construye este altar? Claro, ¿a dónde vas a construir este altar? Pues si las fuerzas están arriba, Pues vamos al monte, ¿no? Habrá Vamos que ir al monte. Al Pagasarri. ¿te al parece? Pagasarri, por ejemplo. Claro, Vamos, lo más mm, cerca posible de estas tal fuerzas. cual. Claro, y aquí entra otro cambio súper importante en escena. Para los cazadores recolectores, toda la realidad natural, el mundo natural, era sagrado, hemos dicho antes, ¿no? Ujú. Pero con la revolución agrícola, poco a poco lo sagrado se va diferenciando de lo profano, lo trascendente de lo inmanente. Y estos dioses que controlan la naturaleza se van alejando cada vez más de nosotros. Pero claro, aún falta algo, ¿no? Porque hemos Mm. subido a la montaña, hemos construido el ¿El altar? altar, pero hace falta que la ofrenda llegue hasta arriba. Claro, claro. Hasta Y aquí, ellos. bueno, la intuición lleva otra vez a dar una solución, y es, en este caso, quemarla, ¿no? Hacer que Interesante. el humo Vaya para arriba. suba ese aroma hasta arriba. Mm. De hecho, esta es una figura que en la Biblia se usa varias veces, el tema del aroma de la Ujú. ofrenda. Y de alguna manera este relato de los sacrificios, de los altares, se desarrolló en todas las civilizaciones humanas, lo encontramos en todos lados. Curioso. Y llega un punto en el que uno se podía encontrar altares oficiales en los distintos territorios, allí donde fueras. Y esos altares cada vez se iban perfeccionando más, se iban sofisticando. Claro, si en tu tribu las vacas pues están enfermas, Eso, por ¿qué ejemplo. debíamos hacer? Pues Claro, pues buscar al dios que cuida específicamente de la vamos salud del a ganado. ese altar, A eso a es. ese altar. Y si en vez de que las vacas estén enfermas, lo que ocurre es que hay sequía en Lo mismo. donde Pues estamos. habrá que buscar el altar pues de la diosa de la lluvia. Exacto. Imagínate. Eso es. Y bueno, este ritual realmente no solo consistía en hacer ese sacrificio y ofrecer eso al dios o a la diosa, sino que también había siempre un aspecto compartido de una comida, ¿no? Un ritual que se transformaba también en una comida compartida. Había una parte que ofrendabas
que sacrificabas, Ujú. pero había otra que comías en común con tu tribu, con tu comunidad. Entonces, de alguna forma, estos rituales del sacrificio lograron hacer que el ser humano tuviera un nexo entre lo sagrado y lo profano, Mm. entre la realidad de esos dioses y la realidad común del día a Ujú. día. Ujú. Y eso también hace que surjan entre estas tribus, entre estas comunidades, una clase de personas especiales, por así decirlo, que son los sacerdotes. Mm. Esta gente que estaba ahí como entre dos mundos, ¿no? Básicamente se encargaban de interpretar la voluntad de los dioses y también de supervisar que todo este ritual de las ofrendas se realizara de la manera correcta. Claro, porque si caemos en la cuenta, Hmm, ¿cuál es el verdadero poder de los sacerdotes? hmm. De esas personas, ¿no? Que estaban conectadas con lo sagrado. Realmente sabemos que no fue la de atraer la lluvia, ni fue la de curar. Sí, no tenía ni... superpoderes. Eso es, no se podían conectar realmente con los dioses. Su verdadero poder Hmm, realmente residía en saber interpretar, esta es la palabra clave, claro. en saber interpretar los hechos, en saber interpretar lo que estaba Darle una ocurriendo. explicación, Ese ¿no? era su verdadero poder. Eso es exactamente. Y así surge, ¿no? Durante miles y miles de años en las civilizaciones humanas, pues toda esta religiosidad, ¿no? Vinculada al altar, al sacrificio y a los sacerdotes. Mm. Sin embargo, el altar tenía un defecto fundamental. Chan, chan. Porque, claro, imagina que tu tribu, tras una cosecha, consigue 3 veces más de lo normal. Estamos de suerte, pues entonces... ¿Qué hacemos ahora? Oye, habrá que ser agradecidos, ¿no? Claro, claro. Si ahora vas y les ofreces a los dioses lo mismo que la vez anterior, No, muy feo, muy feo. eso estaría feo. Igual les ofendes. Sí, Claro, sí. si las cosas te van bien, ¿qué hay que hacer? Pues Ofrecer más. ofrecer más, ¿no? No sea que den por sentado. Claro, claro, que vean que, Claro. que hay agradecimiento por nuestra parte. Efectivamente. Pero claro, ¿qué ocurre si las cosas te van mal? Mm. Imagínate que hay una gran sequía y Hemos no conseguimos cabreado, nada. ¿no? Hemos cabreado a la diosa de la lluvia. Claro, algo hemos hecho mal. Bueno, pues vamos a hacer un sacrificio, ¿no? Vamos a ofrecer algo. Sí, pero... Pero claro, imagínate que ofrecemos algo, pero sigue sin llover. Pues vemos que la ofrenda no está siendo suficiente, ¿no? Algo hemos hecho mal, pues habrá que dar más todavía, ¿no? Habrá que seguir dando Habrá que pasos. seguir dando más. Pero la sequía sigue sin terminar, claro. Mm, Al final te quedas con la sensación de que todo esto ha sido insuficiente, ¿no? claro. Que esa diosa sigue enfadada. Entonces, claro, al final el altar te metía en un círculo vicioso. Ujú. Si las cosas te iban bien, Perfecto, perfecto. Tienes Pero- que ir y ofrecer más. claro, ofrecer más. Entonces, la conclusión es, ¿me va bien? Ofrezco más. Y si me va mal, ¿qué pasa? Lo mismo. Ofrezco más. Siempre la conclusión siempre es la misma, ¿no? Tener Ujú. que ir y ofrecer más. Claro. Entonces, de alguna manera, el altar y el sacrificio te generaba una sensación de inseguridad, una incertidumbre que nunca desaparecía, ¿no? Ujú. Al final del día, los seres humanos no sabían exactamente cuál era su posición delante de estas fuerzas, de estos dioses que estaban más allá de su control. De hecho, cuando sacrificar lo material no parecía ser suficiente, ¿qué más quedaba? ¿Qué más podías ofrecer? Claro, aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Los profetas de Baal, que en la tierra de Canaán hacían Hmm. cortes en sus propios cuerpos, ¿no? Derramaban su sangre para aplacar esas fuerzas de las que hablamos, para obtener su favor. Exactamente. Porque claro, cuando nada material es suficiente, pues lo único que queda es entregarse pues uno mismo, ¿no? Y dañar tu propio cuerpo. O algo aún peor. Incluso algo peor. Hay otra anécdota que es la de unos arqueólogos que excavaron el gran templo azteca de Mm. Tenochtitlán y allí descubrieron algo bastante terrorífico. Descubrieron que había restos de 42 niños que habían sido ofrecidos a los dioses por los aztecas Wow. en sacrificio. Claro, porque si te das cuenta, pues si ya has ofrecido todo lo que tienes, has ofrecido lo más valioso que posees, Mm. ¿qué te queda, no? ¿Qué te queda por ofrecer? Has dado tu cosecha, tu ganado, Tu cuerpo. tu cuerpo. ¿Qué más puedes ofrecer que pueda tener valor para ti? Mm. Claro, pues lo que te queda es tu primogénito, el que garantiza, en última instancia, la supervivencia de tu tribu. Tremendo, tremendo. Mm. Pero a ver, que hasta el momento no veo mucha Biblia por aquí, ni siquiera en el setup. ¿Qué Llegará, está pasando? llegará. ¿Qué está pasando aquí? Pero ¿a ti no te sonará el nombre de Moloch? ¿Por qué este Moloch era tan despreciable para los judíos? Interesante. Moloch aparece mucho en la Biblia y lo que le pasaba a Moloch era que exigía a tu primogénito. Los adoradores de Moloch arrojaban a sus niños al fuego en el valle de Hinnom, en la Gehenna. Anda. Entonces, de alguna forma, llegamos a la conclusión de que hay cierta paradoja con el altar. Ujú. Por un lado,
El altar y el sacrificio permitían cohesionar y fortalecer a tu tribu mediante esa comunión con lo sagrado de la que hemos hablado. Pero por otro lado, no dejaban de producir una profunda sensación de incertidumbre en las personas, en los individuos concretos, que les llevaba a sacrificar algo cada vez más valioso. Mm. Claro, vemos al final como en el fenómeno religioso también hay mucha tensión, ¿no? Claro, Es una tensión que llega hasta nuestros días. hasta el día de hoy. De hecho, todo este tema de la religión tiene a los científicos, provocan a los científicos ciertos quebraderos de cabeza, ¿no? Claro. A la hora de analizarlo. Sobre todo desde una perspectiva atea, especialmente. Esto plantea un dilema para algunos científicos. Porque si tú eres ateo y partes de la base de que la religión es algo negativo, claro, la pregunta es, ¿por qué habríamos conservado durante tanto tiempo un comportamiento que realmente no nos produce beneficios positivos como especie? Claro, y además siendo algo que se ha dado de forma muy generalizada, ¿no? En todas Claro, las es que civilizaciones ha estado en todos lados. humanas. Claro, podríamos preguntarnos, ¿realmente esto ha traído beneficios o han sido más los inconvenientes? Ujú. Y bueno, sobre esto creo que también existen algunas teorías, ¿no? Hay polémica, hay polémica. Hay polémica de la buena. De hecho, quizás la versión más conocida sea la del nuevo ¿El ateísmo, ateísmo? que básicamente lo que defiende es que la religión, en todas sus formas, sea cual sea, es algo negativo, ya de base. Ujú. Es un cáncer social que debe ser extirpado. Así lo presentan científicos como Richard Dawkins, Sam Harris o Daniel Dennett. Ellos ven la religiosidad como un accidente en la evolución humana. Oye, espera un momento, que a mí estos nombres me suenan, ¿no? Estos no son los famosos 4 jinetes del no apocalipsis. Exactamente. Pero a ver, son 4, me has dicho 3, aquí me falta uno. Sí, bueno, es verdad, es verdad. No hemos nombrado a Christopher Hitchens, pero la verdad es que a este no se lo toma muy en serio. Este, de hecho, no es científico, es periodista y Vaya. cae bastante en la caricatura, la verdad. Sí, ¿no? Vale. Sí. O sea, que como no es científico, el pobre Hitchens, no le montas en su caballo. No, la verdad es que este pobre solo busca polémica y Sí. en general en la comunidad científica no se toma en consideración Le dejamos en sus su aportes. potro. Pero bueno, en conclusión, dentro de esta perspectiva, ¿no?, del nuevo ateísmo, la religiosidad, como decimos, pues sería un error evolutivo. Algo que se ha adherido a nosotros como un parásito y que nunca nos ha reportado beneficios reales, sino precisamente todo lo contrario. Claro, ¿y qué dicen las demás teorías? ¿Ven tantos puntos negativos? Imagino que aquí los sociólogos y antropólogos pues tendrán algo que decir, ¿verdad? Eso es. De hecho, ha habido muchas réplicas a la visión del nuevo ateísmo desde diferentes campos de la ciencia. Y en general, entre los científicos hay bastante consenso de que el fenómeno religioso se inicia, como hemos dicho, pues a consecuencia de ese fallo en el radar, ¿no? De ese... Del de- DHA que hemos DHA. hablado, de la teoría de la mente. Eso es. El origen está ahí, vale, hay consenso alrededor, no hay certeza, pero hay bastante consenso. Ujú. Pero claro, si se analizan las religiones como fenómenos culturales, ¿vale? No como creencias, sino como fenómenos culturales, no hay ninguna duda de que han supuesto una auténtica innovación Claro. para nuestra especie y ayudaron a nuestros antepasados a fortalecer esos vínculos sociales. Sí, aumentar esa cooperación, Eso a es. cohesionar las tribus, las Eso es. comunidades. Claro, el nuevo ateísmo, al ponerle el foco en las ideas, en las creencias concretas de los individuos, claro, pierde de vista ese otro lado, ¿no? Más sociológico. Ujú. Pero bueno, cuando analizas el fenómeno religioso a nivel comunitario, como un hecho social, la cosa cambia drásticamente. Y bueno, aquí son muy importantes y muy oportunos los aportes que hizo Durkheim, que bueno, fue uno de los fundadores de la sociología. Y si lo vemos desde este punto de vista, ¿cuál sería uno de los beneficios más importantes de la religiosidad? Pues básicamente que el fenómeno religioso nos permitió superar una de las mayores barreras que hay para poder unir a un grupo, que es la barrera del parentesco, unir entre sí a personas que no comparten lazos de sangre. Muy interesante esto, Mm, porque claro, los grupos que fomentaron su religiosidad, fíjate, tuvieron una ventaja a nivel social sobre los grupos que no lo hicieron. claro. Y eso les benefició pues para sobrevivir mejor. Claro, fueron capaces de adaptarse mejor a los Mm. cambios, ¿no? Al poder tener ese núcleo de Mm. unión. Y eso permitió que la religión continuara, evolucionara y se desarrollara en el tiempo hasta hoy día. De hecho, hay algunas investigaciones que incluso están yendo un paso más allá y están sugiriendo que de alguna manera el comportamiento religioso no solo se debería analizar como un fenómeno sociocultural, sino también genético. Porque, bueno, según esos autores, la religiosidad y la espiritualidad al final han acompañado al ser humano durante gran parte de su desarrollo evolutivo. Y hay ciertas investigaciones que apuntan a que eso también ha podido implicar cambios en nuestros genes, Ha sido tan fuerte. en nuestro ADN, Mm. claro. Entonces, claro, tomando todo esto en perspectiva, pues no es tan extraño que hoy, en pleno siglo XXI,
sigamos siendo tan profundamente espirituales y religiosos de mil formas distintas. Realmente sí. Mm. Entonces, claro, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto, de lo que estamos hablando? Pues por un lado, yo creo que hay algo claro, y es que la religiosidad como tal es un producto humano. Un relato, ¿no? Un relato compartido. Efectivamente. Bueno, si juntamos estos ingredientes, ¿no? El funcionamiento de nuestra mente, la función de los relatos, pues vemos cómo todo eso ha permitido desarrollar la religiosidad en todas las culturas y las civilizaciones. Pero claro, esto realmente, como hemos dicho antes, no nos dice nada acerca de la existencia de un Dios, ni a favor ni en contra. No sabemos si existe un Dios, o un ser supremo, o un panteón de dioses. Esto no nos habla de eso, simplemente nos está explicando cómo los seres humanos hemos empezado a hablar de ello, cómo ese relato ha ido evolucionando en el tiempo. Es lo máximo a lo que pueden abarcar, vaya, estas investigaciones. Entonces, claro, llegados a este punto, pues imagino que habrá muchos que se estén preguntando cómo encaja esto con nuestra fe cristiana, ¿no? ¿Cómo se relaciona, ¿no? esta historia de la religiosidad con lo que encontramos en la Biblia? Claro, pero antes hemos hablado de una idea muy clave, ¿verdad? ¿No? Esa idea de la paradoja del altar, que por un lado fortalecía y cohesionaba el grupo, pero que por otro lado pues se generaba una relación dependiente e insaciable. Y bueno, en la Biblia se habla de altares, se habla de sacrificios, de sacerdotes y dioses, y podemos encontrar en esos primeros textos una conexión muy estrecha con la religiosidad primitiva. Entonces, ¿qué hay de la Biblia? ¿Son sus historias distintas a los relatos que transmitían estas antiguas civilizaciones? Claro, seguramente todo esto que hemos compartido hoy haga surgir muchas preguntas en nosotros, ¿no? De hecho, se han quedado muchas preguntas en el aire. De hecho, os invitamos a que, si esto os ha generado preguntas, pues podéis escribirlas en los comentarios o en mensajes privados. Por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, y de alguna manera pues poder recopilar todo esto y también tratar de darle respuesta. Porque realmente lo que es el episodio de hoy está llegando ya a su final. Pero en el próximo episodio vamos a ir un paso más allá. Vamos a ahondar este tema que tú comentas de la Biblia y nos acercaremos a la Biblia desde su carácter paradójico. Y vamos a descubrir cómo la narrativa bíblica, en muchos sentidos, marca la diferencia. Nos presenta una alternativa y nos invita a progresar en nuestra forma de entender a Dios y aún más la realidad que nos rodea. Bueno, pero eso ya creo que va a quedar para el año 2022, ¿no? Efectivamente, eso ya será para el próximo año. Os aprovechamos ya para felicitaros la Navidad, que podáis disfrutar de estas fiestas. Sí, que estéis con los vuestros, cuidaros también eso mucho. Es, con mucho cuidado, pero... No os empachéis tampoco. Tampoco. Comidas. Pero bueno, que vamos a pasar todos un buen tiempo y volvemos en 2022. Sí, ya estamos preparando cositas, así que con muchas ganas de seguir con este proyecto de Paradoxa, donde la tensión tiene su lógica. Nos vemos. Hasta la próxima.